¿Qué tal? Muy felices de poder coincidir una vez más con ustedes desde este su programa de Punto sobre Punto, un estudio concienzudo de la palabra de Dios. Y les doy la bienvenida por la compañía que ustedes nos prestan al continuar estudiando estos importantes temas de la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos al episodio para este día, que como ustedes saben, ya hemos iniciado lo que le llamamos el Evangelio según el apóstol San Pablo. Y para esta ocasión vamos a presentar la primera parte de este vídeo que yo he titulado Las tres dimensiones de la salvación de acuerdo al Evangelio según San Pablo. Y es muy importante que tengamos presente que Pablo tuvo una experiencia de transformación de, como dijimos anteriormente, ser un celoso fariseo judío a convertirse en un instrumento poderoso del Evangelio de Cristo. Y Pablo tuvo en su experiencia la oportunidad de conocer al Salvador y de poder hacer la transición en su vida de judío muy comprometido, y ahora es súper comprometido con el Evangelio de Cristo. Por eso se convirtió en el más destacado evangelista del Nuevo Testamento y también como escritor. Pablo también fue influyente en cuanto a la vida de muchas personas, podríamos decir millones de personas a través de la historia. Y alguien que siempre me ha impresionado, que aprendió de Pablo y que también transformó su vida, fue el conocido reformador Martín Lutero, allá en el siglo XVI, que después de haberse afiliado a un monasterio para prepararse para sacerdote, él descubrió la gran verdad de la justificación por la fe a través de Cristo, de los escritos de Pablo. Y aquí tenemos un pensamiento que refleja muy bien el impacto que tuvo Pablo en la vida de Lutero. Él está describiendo en el siguiente pensamiento que voy a compartir con ustedes lo que sucede con la naturaleza humana cuando todavía no ha conocido a Dios, no ha tenido la experiencia genuina de la salvación y el concepto que cada uno antes de esa experiencia tiene. Él dice, entre otras cosas, y podremos entonces ver cómo Pablo se alinea con el pensamiento de Lutero, o Lutero mejor, con el pensamiento de Pablo. Lutero dijo una vez, es la naturaleza de Dios hacer algo de la nada. Consecuentemente, si alguien se considera ser algo, entonces Dios no puede hacer nada con él. Dios no recoge sino solo al abandonado. Él no sana sino solo al enfermo. No le da vista sino solo al ciego. Él no resucita sino solo al que está muerto. No hace a nadie piadoso sino solo al pecador. No hace a nadie sabio excepto al ignorante. Y concluye Lutero diciendo, en resumen, Dios tiene misericordia solo por aquel que es miserable y le da gracia solo a aquel que no tiene gracia. Por lo tanto, ningún orgulloso puede llegar a ser santo, sabio o justo. Tampoco puede convertirse en material con el cual Dios pueda obrar. Lo único que hace el orgulloso es permanecer en su propio taller, fabricando un falso y simulado santo de sí mismo, y él concluye diciendo, y esto es hipocresía. Así que, en estas palabras, podemos ver, hermanos y amigos, cómo Lutero resume lo que significa una persona que se considera suficiente a sí mismo
y se considera lo merecedor de la salvación. Y Lutero aprendió de Pablo, porque Pablo, como apóstol de Jesucristo, en su nueva experiencia de transformación, fue un hombre muy balanceado. El apóstol, por ejemplo, aprendió a no asumir la misma actitud de el orgulloso, del sabio, del que se considera santo, inmaculado. Y por eso nos dejó el siguiente pensamiento en su epístola a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 12 al 15, que me permito leer su propio testimonio. Dice así San Pablo: no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o agarrar, ¿verdad? Tomar aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y concluye diciendo el apóstol: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Definitivamente, hermanos y amigos, que solo una persona que se siente segura de su salvación en Cristo, no en sí mismo, puede gozarse en los resultados dados, ¿verdad?, por esa salvación que viene del Señor y aplicarlo en su vida. La pregunta que vamos a contestar, porque Él dice que Él no es perfecto, pero luego dice los que somos perfectos. Y es bueno entonces en este momento definir el concepto, la palabra o el vocablo perfecto. Y entonces para ello tenemos que irnos al idioma original en el cual Pablo escribió sus epístolas, en este caso Filipenses. La palabra perfecto que aparece aquí es del griego teleios. Y teleios se traduce o significa como plenitud, consumación, alguien completo, maduro, espiritual. Esta perfección entonces refleja aquello que se basa en lo que le antecede y que sirve de base para la siguiente etapa. ¿Qué queremos decir con esto? Que la perfección es un proceso de crecimiento continuo. Ahora bien, debemos indicar que una persona perfecta no implica ni significa que sea impecable. Debemos entender, sí, que la salvación que Dios nos ofrece opera en tres dimensiones distintas dentro del tiempo. Veamos entonces cómo es que esa salvación de Dios opera en esos tres tiempos de pasado, presente y futuro. Digamos, por ejemplo, cómo yo puedo experimentar y saber que fui salvo en el pasado. ¿De qué manera? Pablo lo explica aquí, cómo él experimentó, y nosotros los creyentes en Cristo, la salvación en el pasado. Y lo dice en Romanos capítulo 8, versículos del 24 y 25. Dice así: porque en esperanza fuimos salvos. Solo que esperar lo que ya se está viendo no es esperanza, pues ¿quién espera lo que ya está viendo? Pero si la esperanza es algo, lo que todavía no vemos, entonces tenemos que esperarlo sufriendo con firmeza. Así que aquí Pablo está diciendo que en el pasado él fue salvo. Y vamos a más adelante a explicar qué implica esa salvación en el pasado.
Añade más el apóstol Pablo en otra epístola. En este caso, la epístola al joven Tito, capítulo 3, versos 4 y 5. Él dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, otra vez en el pasado, y nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que Pablo recalca una y otra vez que a través de Cristo, a través del Espíritu y la gracia de Dios, nosotros fuimos salvos. Otra vez, vamos a ver en qué sentido nosotros fuimos salvos. Una más de esa salvación que Pablo explica que nosotros podemos experimentar, y ya lo experimentamos en el pasado. Y se encuentra en 2 de Timoteo 1:9, donde él dice, hablando de Cristo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así que podemos corroborar con estas tres citas, y hay más, que Pablo creía que él en el pasado fue salvado por el Señor. Pasemos ahora entonces a la salvación en el presente. Y es muy interesante. Si ya dijo que fuimos salvos, ahora él va a recalcar la realidad de que todo hijo de Dios también puede decir, yo soy salvo ahora en el presente. Y escuche cómo él se expresa. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos. Sois salvos es presente. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí estamos viendo entonces cómo esa salvación presente se opera por medio de la fe, y ya lo había dicho antes, por gracia. Porque la gracia es el fundamento, ¿verdad? El amor de Dios inmerecido que nos da. Y la fe es ese vínculo con Él que nos ayuda a vivir salvos en el presente. También explicaremos lo que implica ser salvo en el presente. Además, dice San Pablo, dirigiéndose a los Corintios, capítulo 15, versos 1 y 2, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, y en el cual también perseverasteis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, escuche bien lo que dice, sois, presente, sois salvos, si no creísteis entonces en vano. Así que Pablo es muy consecuente al decirnos que fuimos salvados en el pasado, somos salvos aquí ahora en el presente. Y usted se preguntará, ¿y en el futuro cómo él lo expresa? Dice en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, escuchen bien, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que está hablando de esa salvación que está prometida en el futuro cuando Cristo venga. Sí, todos estamos en espera de esa salvación que consumará toda la experiencia del creyente a través de Cristo. Tenemos también en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que él dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, escuche lo que dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese es el testimonio que todos podemos experimentar y también dar y compartir con los demás. En síntesis, entonces, vamos a ver qué implica esa salvación en el pasado, qué implica la salvación
en el presente y qué significa la salvación en el futuro. Veamos entonces cómo entendemos de qué fuimos salvos en el pasado. Y en la Biblia Pablo nos está diciendo que nosotros fuimos salvos ¿de qué? De la culpa. Porque todos somos pecadores y éramos culpables. Y somos culpables cuando pecamos. Por lo tanto, Él nos salvó de esa culpa que teníamos por nuestra naturaleza. ¿Cómo le llamamos nosotros a esa culpa y a esa salvación en el pasado? Le llamamos la justicia imputada que Cristo nos da, que quiere decir que nos acredita a nuestro favor. Y entonces solamente podemos resumirlo con que la salvación en el pasado ha sido la justificación. Pasemos entonces a la salvación presente, a ver cómo la podemos entender. Si allí nos salvó de la culpa, ahora en el presente nos promete aquí en Romanos capítulo 12, por ejemplo, que nosotros somos salvos ¿de qué? Del poder del pecado. Allí fuimos libres y salvos de la culpa del pecado. ¿Cómo le llamamos a esa salvación en el presente? Santificación. Somos salvos por medio de la justicia imputada de Cristo. ¿Qué quiere decir imputada? Acreditada. Y que el Señor la comparte con nosotros para que vivamos su ejemplo. Y finalmente, la salvación en el futuro. ¿Cómo la podemos entender? Si en el pasado nos salvó de la culpa, en el presente nos salva del poder del pecado, ahora, en el futuro, seremos salvos de las consecuencias del pecado. Así que a esto le podemos llamar entonces la justicia consumada. Podemos ver la progresión. Primero la justicia imputada, luego la justicia impartida y ahora la justicia consumada. Y ahí es donde estamos todos apuntando a llegar un día. ¿Cómo lo vamos a resumir en una palabra? La glorificación. Así que de la justificación a la santificación llegaremos un día a la salvación. Así que, hermanos y amigos, aquí nosotros podemos encontrar que Pablo, en su entendimiento de la experiencia de la salvación, nos presenta una hermosa transacción espiritual. Y que no solamente lo vemos en los escritos de Pablo, también ya en el Antiguo Testamento podemos ver esa transacción, esa disposición de Dios para ofrecernos su salvación. Y es por eso que Él nos invita por primera vez, si lo vamos a ver en las palabras del profeta Isaías. Por ejemplo, en Isaías capítulo 1, versos 18 y 19, ¿qué nos dice el Señor? Vengan y vamos a ponernos a cuentas. Otra versión dice, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como lana teñida de púrpura, yo les dejaré blancos como la lana. Y si aceptan ser obedientes, entonces comerán de lo mejor que produce la tierra. Ahí tenemos una hermosa primera invitación de la palabra de Dios en el profeta Isaías. Y la segunda invitación nos viene de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y vamos a ver cómo él nos dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que, hermanos y amigos, ninguno de nosotros debiéramos rechazar esa oferta que el Señor nos promete dar a cada uno de nosotros. Quiero decirles que Pablo, en su entendimiento de la experiencia de la salvación,
lo explicó de manera muy inspirada en Romanos capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 8, versículo 39. Él se ocupó en esos 5 capítulos para resumir lo que es la experiencia de la salvación. Y para entender correctamente esa transacción, al invitarnos, Dios entonces nos ofrece como creyentes que primero debemos reconocer nuestro estatus de pecadores perdidos. Si no reconocemos que somos pecadores perdidos, entonces no vamos a aceptar esa invitación que el Señor tan tiernamente nos hace. Veamos ahora, por ejemplo, cuál es la respuesta de Dios para nuestra condición como pecadores. Y el Señor nos dice así: mira, yo tengo a tu disposición la solución para tu problema. Y entonces así se entabla ese diálogo. Después del Señor hacer esa aseveración, aquí va el diálogo entre Dios y el pecador. Dice el Señor: yo tengo la solución a tu problema. Y el pecador entonces le pregunta: ¿y qué condiciones debo cumplir para comenzar a caminar contigo? ¿Y cuál es mi contribución? Y la respuesta de Dios, ¿cuál es? En Juan 6, 28 y 29, nos dice que debemos tener fe y creer en el Hijo de Dios. Eso lo sucedió con Jesús mientras estaba realizando su ministerio, que se acercaron a él algunos líderes judíos para hacerle preguntas. Entonces le dijeron: Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les respondió y les dijo: esta es la obra de Dios, y es que creáis en el que Él ha enviado. Así que para Pablo entonces podemos ver que al entender la esencia de la salvación, él aceptó y reconoció que la salvación es un regalo de Dios al pecador que lo declara no culpable. No significa que seamos inocentes, sino que Él nos da por su amor, su gracia y su misericordia el veredicto de no culpable. La pregunta entonces: ¿y cómo se obtiene ese veredicto de no culpabilidad? Y la respuesta es: por la gracia de Dios. La recibimos por la fe, confiando en Él. En fin, la gracia entonces viene siendo el remedio y la solución al problema del pecado. De hecho, si Dios nos ofrece la salvación gratuitamente, la pregunta es: ¿insistiríamos en pagarle algo para sentir que lo merecemos? Porque es muy natural que el ser humano diga: yo no quiero recibir algo si yo no contribuyo en algo. Eso es muy natural en nosotros. Sin embargo, el Señor nos dice que no. El Señor nos da ese regalo de la fe para que mostremos un espíritu de gratitud por esa salvación que el Señor tan grande nos ha otorgado y que no merecíamos. Ahora bien, en la próxima ocasión, porque ya estamos cerrando esta exposición, quiero invitarles para que usted se suscriba en este canal para que la próxima presentación elaboremos la experiencia de Pablo con relación al lugar y a la función de la fe. ¿Qué significa la fe en la experiencia de la salvación y cómo opera en cada uno de nosotros? No se lo pierda y vamos a elaborar en nuestra segunda parte de esta presentación. Solamente me resta agradecerles por su sintonía y esperamos que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios les acompañe.